Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Y pues siguiendo con este tema de la metodología y los procesos de investigación en la comunidad, en el día de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre la participación de estos tres protagonistas como es la administración, la ciudadanía y los recursos tecnológicos. Pues este es un elemento estratégico de la investigación comunitaria y por lo tanto también de la metodología. Las personas que administran lo harán contando con la participación de los ciudadanos y este dejará de ser exclusivamente beneficiario pasivo de las decisiones y se convertirá en ese ciudadano activo de la vida pública y política. Pues este sería el deber ser de la participación, pero lo cierto es que la participación de los ciudadanos en la vida política, en el gobierno y en las cosas públicas ha brillado por su ausencia. Los partidos se han contentado simplemente con que los ciudadanos y las ciudadanas le den el voto cada 4 años entre un mandato y el otro, silenciando la administración, además de la corrupción que siempre aparece cuando la administración se aleja de los ciudadanos y la transparencia se hace muy borrosa, se ha administrado para la ciudadana, o sea, gobernado para los ciudadanos y no con los ciudadanos. Pues podemos analizar esta participación como esa posibilidad y ese derecho, porque es un derecho a ser reconocido como ser humano activo en todos los ámbitos de la vida social, como en la vida social democrática, en la política, en una familia, en una academia, en la sociedad, en cada una de estas instituciones. Dentro de cada una de estas también aportando esas ideas, esas iniciativas, esas acciones, esas propuestas que contribuyan al modificar y mejorar la realidad que nos rodea, siempre y cuando estas acciones no limiten o impidan el ejercicio de los derechos de los individuos y los colectivos de cada una de las personas. Muchas gracias. Teoría de los tres círculos. Esta teoría es básica en todo proceso comunitario. Esta sistematiza de manera concreta el elemento de la participación. Esta teoría se deriva directamente de la práctica y de la realidad de las experiencias participativas y comunitarias. Estas se pueden explicar mediante los siguientes elementos. Manual de intervención comunitaria en barrios. Para que se inicie el proceso participativo, tiene que haber alguien que tome la iniciativa de ponerlos en marcha, de promoverlos. A este alguien lo llamaremos núcleo. Este tiene que garantizar la voluntad de llevar adelante la iniciativa. El núcleo tiene que dirigirse a mucha más gente, invitándolos a participar. Frente a esta propuesta de participación pueden haber tres tipos de respuesta. A. Una persona que comparta la iniciativa y que vaya a apoyar totalmente y hasta puede hacer parte del núcleo, es decir, del círculo número 1. B. Persona que comparte la iniciativa pero que puede participar en ella de manera parcial. Es decir, estas personas harán parte del círculo 2. Si no hubiese núcleo, la participación parcial no podría realizarse. Sin embargo, existiendo el núcleo, la participación del círculo 2 resulta muy importante y permite el desarrollo del proceso. C. Persona que no quiere o no puede participar. Los motivos en este no interesan. Constituyen el círculo 3, al que le daremos el nombre de círculo informativo, puesto que se le informará durante el proceso con el objetivo de que las personas que han negado la participación cambien de idea y puedan pasar al círculo 2 e incluso al mismo núcleo. Para lograr esto es necesario que el núcleo no se limite a una invitación e información inicial. Todo esto nos hace comprender que los círculos son abiertos y hay entrada y salida de ellos. El proceso necesita un flujo informativo constante y con el mismo contenido para todo el mundo para asegurar que los movimientos internos
a los tres círculos no produzcan fallos en el proceso mismo, ya que personas escasamente informadas no podrán asegurar la correcta continuidad del proceso. Esta teoría permite comprender que lo importante es la continuidad del proceso, no la continuidad de las personas. Por ello, hay que recordar que las situaciones subjetivas y objetivas, internas y externas cambian y que este hecho es natural. Por último, es importante que los cargos o papeles no se determinen o eternicen de manera vitalicia. Participación versus organización. Una organización concreta en cierta medida estable, aunque flexible, para poder adaptarse a los cambios. Muy a menudo se habla de participación, pero de un hecho. Se refiere a una participación de los tres protagonistas que dependerá exclusivamente de quien haya llevado la iniciativa. Esto nos obliga a trabajar siempre de una forma desarrollada la participación de los tres protagonistas, promoviendo también su encuentro, pero favoreciendo y proporcionando su organización autónoma. Proceso dialéctico y dinámico. La intervención comunitaria se interpreta como un proceso dialéctico por las relaciones con y entre los protagonistas, y es dinámico ya que va evolucionando con el tiempo y en el espacio territorial en el que se produce. Es decir, es dinámico porque no se repite cíclicamente con muchos proyectos o actividades de numerosos servicios o recursos técnicos e inclusive asociaciones que tienden a repetir actividades. Se trabaja con la perspectiva intrínseca de promover la participación, es decir, autogestión, autonomía de personas, grupos, asociaciones, gobiernos, etc. Por otro lado, es dialéctico porque implica tres protagonistas y la relación entre ellos es un proceso compartido. Los tres protagonistas no participan de la misma manera porque su participación es discontinua como la de cualquier persona, porque sus relaciones, es decir, entre ellos, cambian continuamente y porque la realidad cambia, las situaciones cambian y esto produce a su vez cambios en los tres. Por otro lado, hay momentos en los que las administraciones juegan un papel activo y proactivo y propulsivo, en otras desempeñan un papel de freno y de obstáculo y de desconfianza, y hay momentos en los que una asociación juega un papel activo y luego por intereses personales todo cambia, pues las posibilidades son infinitas. Por ello, el método tiene que ser flexible, adaptable a los cambios, además de adaptarse a las diferentes realidades. Por último, pero no menos importante, el proceso es dialéctico porque en una realidad puede desarrollarse principalmente por la vía global, en otra puede hacerlo por una vía específica y en una tercera por una mezcla de ambas. Pero esta flexibilidad tiene una condición básica, que es la siguiente, que la metodología que se utilice sea la misma. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañero, yo les hablaré un poco sobre la dimensión de proceso. Esto se requiere expresar la necesidad de poner en marcha algo que ya está desarrollado, pero tiene a través fases o etapas. De esto, puesto que fines y objetivos no están predeterminados. También vemos que las políticas sociales de los últimos décimos, aún partiendo de presupuestos, leyes y planteamientos avanzados, han sido gestionados de manera muy raquítica y sobre todo a través de proyectos cada vez más específicos. También vemos otro punto que es partir de lo existente. Partir de lo existente es que una comunidad tiene que desarrollarse a partir de lo que ya existe, teniendo en cuenta su historia, su cultura, su lengua y sobre todo la participación social que cuenta en ella. En este caso sería el éxito, el fracaso, las experiencias positivas y las negativas. Bueno, los dejo con mi compañera Kendry. Seguidamente hablamos de partir de lo existente. Esto nos habla y nos refiere que todo proceso comunitario tiene que desarrollarse a partir de lo que ya existe, teniendo en cuenta la historia reciente de la comunidad, sobre todo en cuanto a la participación social, que ésta se refiere a éxitos y fracasos, experiencias positivas y negativas. Muchísimos proyectos especificados y predeterminados, también muy dedicados a atender demandas específicas, intervienen en una comunidad sin contar con lo que existe. Este hecho determina una situación difícil para la colaboración de otros recursos técnicos y muy difícil cara a la participación de la ciudadanía, ya que de muchos casos en una misma comunidad han estado interviniendo muchos recursos con muchos proyectos sin alguna relación entre ellos.
Y cuando hablamos de recursos técnicos, cabe resaltar que nos referimos directamente a todos aquellos profesionales y técnicos que intervienen en el ámbito de un servicio o de un programa, tanto públicos como privados, y que de alguna forma atienden demandas sociales de la población. Quiere decir que ya estamos hablando de un equipo interdisciplinario o un equipo técnico que se refiere a los recursos técnicos de esta comunidad. Ahora bien, hablamos que cada comunidad realizará su propio itinerario. ¿Cómo así? La visión comunitaria pues se ha identificado históricamente con comunidades como marginales y subdesarrolladas, o más bien excluidas por diferentes causas o situaciones económicas, étnicas, sociales, religiosas, entre otras. Sin entrar ahora en un análisis de esta visión, solo conviene aquí reseñar que la hipótesis de los procesos comunitarios prevé la posibilidad de ser aplicada en cualquier contexto y por todo el mundo, en todo un país, en toda una ciudad o en muchos pueblos. Es decir, en cualquier parte del mundo. Otra cosa que es muy importante, naturalmente, es que la realidad social, económica, etcétera, de cada una de las comunidades implicadas marque luego las diferencias. Pero esto es porque la intervención comunitaria seguirá diferentes caminos en cada realidad. Y no porque se haya previamente diferenciado una comunidad de otra, pues cada comunidad realizará su propio itinerario, que será único e inconfundible con cualquier otro. En situación, pues un hecho X podrá tener una importancia muy grande, en otra, el mismo hecho podrá tener una importancia mínima o al revés. Entonces, cuando hablamos, pues también, sin embargo, también consideramos que la propia comunidad genera sus propios recursos. ¿Cuáles son los recursos de esa comunidad? Líderes, dirigentes, representantes, grupos formales o informales, asociantes, etcétera. A esto llamamos pues los recursos comunitarios, que obviamente en toda comunidad es pertinente de que hayan estos mencionados. El proceso comunitario cuenta con ambos, aún teniendo en cuenta el diferente papel que juegan. Cuando hablamos de ambos, pues el proceso comunitario es los recursos técnicos, como lo dije anteriormente, que se refieren directamente a todos los profesionales, a un grupo interdisciplinario. Y los recursos comunitarios, que es el proceso comunitario con que cuenta ambos, aún teniendo un papel diferente. Siguiendo con el desarrollo de nuestros temas, llegamos al sexto punto y es donde pues hablamos de la comunidad y pues desde la dimensión estrictamente operativa se dice que la comunidad es siempre un territorio habitado por una población que cuenta o no con determinados recursos y que expresa o no determinadas demandas. Y que por ello es muy importante que en la metodología de intervención comunitaria se tenga siempre en cuenta los 4 elementos que conforman la comunidad. El primero es el territorio, que es la población, la ciudadanía. Los segundos son los recursos, tanto técnicos, profesionales, públicos y privados que intervengan en la comunidad. Por ejemplo, asociaciones, grupos formales e informales de la población. Y por tercero están las demandas, que son las necesidades y las potenciales que existen en ese territorio que conforma la comunidad.